Ahí está. Bien, extremos condicionados. Bueno, acá es algo especial esto, porque en realidad queremos encontrar los extremos de una función, pero no en su dominio natural, ¿no es cierto? Sino en una restricción del dominio mediante alguna condición que restringe ese dominio. Por ejemplo, acá tenemos esta función que utilizamos muchas veces para ejemplificar, ¿no es cierto? Porque es una función muy didáctica, que es el paraboloide, este z igual a x cuadrado más y cuadrado, este paraboloide celeste. En su dominio natural salta a la vista que tiene un mínimo, ¿no es cierto?, en el 0, 0, cuyo valor z, su valor mínimo es 0 también, ¿no es cierto? Está ahí. Y no es relativo y absoluto, ¿no? Pero en realidad lo que queremos hacer ahora es restringir el dominio a través de esta ecuación. Fíjense, es una ecuación que trabaja solamente con las variables del dominio. Es una función implícita. Acá se podría despejar una de las variables, ¿no es cierto? Y queda una explícita en función de la otra, lo cual ya me está diciendo que las dos variables que consideramos independientes acá, con esta restricción pasan a ser no todas independientes, ¿no es cierto? Porque acá yo podría poner y en función de x o x en función de y. ¿Qué sería esta restricción que está acá? Ahora, mi problema ya es calcular los extremos, pero restringido a este dominio que es una línea. Es decir, es parte del dominio natural, pero es algo totalmente restringido, es una línea. ¿Ves? Es ese mi dominio ahora, la recta x más y más 1. Entonces, en la superficie se genera una curva acá, un conjunto de puntos que pertenecen al paraboloide, y ahora lo que estoy buscando son los extremos de esta curva, ¿no? Es decir, buscar en qué elementos del dominio tengo un extremo y hallarlo en la curva, ¿no es cierto? Bien, está visto que estaría acá. Obviamente hay que calcular todo esto, sí, ¿no es cierto? Tenemos que calcular. Esta línea, fíjense, no tiene nada que ver con puntos interiores, porque hacer una línea en un dominio que es plano XY, significa que no tengo puntos interiores, o sea que todos estos puntos que es la línea X más Y igual a 1, son todos puntos frontera. Son todos puntos frontera, porque no hay puntos interiores. Es decir, esto es lo mismo que haber tenido, por ejemplo, un dominio plano con un borde, ¿no es cierto? El borde sería la frontera y todo lo de adentro del borde serían puntos interiores. Bueno, acá no hay puntos interiores, solamente hay puntos frontera. Y eso pasa con todos estos extremos condicionados, donde restringimos el dominio. Bien, los métodos de resolución, hay dos. Uno es el llamado por sustitución o método práctico, que ¿qué sería? Bueno, de la condición, despejo una de las variables, en este caso despejamos la y esta se denomina ahora ecuación de sustitución. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a la función y reemplazamos la y por su valor. Con esto, ¿qué hacemos? Incorporar la condición o la restricción del dominio directamente en la función. Entonces me va a quedar, obviamente estoy eliminando una variable, pero me está quedando una función con una variable menos, pero para hallar extremos relativos, en realidad, ¿no es cierto? Ya incorporada la condición en la función, ya lo único que nos queda es establecer los extremos relativos, en este caso, como con la técnica del análisis 1, ¿no es cierto? Porque nos ha quedado una función de una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos, después la derivada la igualamos a 0 para hallar el punto crítico, encontramos el punto crítico, y sabiendo que cumple la condición necesaria, vamos a la condición, a la derivada segunda que nos especifica que tenemos. Como nos da mayor que 0 la derivada segunda en el punto,
en el punto crítico, entonces tenemos un mínimo relativo cuyo valor es reemplazando el punto crítico en la función. Y me da ese valor, que es el valorcito que encontramos acá, que lo tenemos ahí. Es un ejemplo sencillo, pero claro, no termina tan acá la cosa porque me hace falta calcular el valor de I. El valor de I es volviendo con el valor del punto crítico, volviendo a la ecuación de sustitución. Y encontramos el segundo valor, que es el otro componente del dominio, ¿no es cierto? Bien, entonces, acá hemos encontrado los extremos, digamos, de la función dada, sujeta a la restricción dada también, que sería un valor mínimo relativo, cuyo valor es valuando el punto crítico en z, que nos da un medio, ¿no es cierto? Bien. Un ejemplo sencillo, después, por supuesto, si yo agrego una variable más a la función, ya esto es teórico, ¿no es cierto? Pero le incorporo una variable más y impongo una condición también, una función implícita que involucre a todas las variables del dominio, ¿no es cierto? Lo que podríamos hacer es ver de despejar a alguna de las variables para poder hacer el método de sustitución que estamos planteando, por ejemplo la z, y nos va a quedar en función de las otras variables, ¿no es cierto? Es decir, acá también se da el caso de que, y se va a dar siempre, de que cuando hay una condición implícita que involucra a las variables del dominio, no todas las variables del dominio van a ser independientes, ¿no es cierto? Sino que alguna va a depender de las otras. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La vamos a reemplazar en la función. Acá despejamos z, pero si despejamos x o despejamos y pasaría lo mismo. La reemplazamos en la función y nos queda una función con una variable menos, pero con la posibilidad de aplicar lo que vimos la semana pasada, que es extremo relativo, ya con una función de dos variables. Entonces trabajamos normalmente, encontramos los puntos críticos, que sería la condición necesaria, y después vemos qué pasa en cada punto crítico según el lenzano y la derivada segunda dos veces respecto de x, ¿no es cierto? Y después, para hallar el valor de z, que es el que nos faltaría, volveríamos a la ecuación de sustitución, reemplazando el punto crítico xy acá para hallar el tercer valor del dominio, que sería el z. Bien, acá nos da la idea de las dificultades del método, que dice, bueno, una de las dificultades es que sabemos calcular extremos relativos de funciones de hasta dos variables. Nada más que hasta dos variables, es decir, con una variable, las técnicas del análisis 1 que vimos un caso, y de dos variables con las técnicas que vimos la semana pasada. Y la otra dificultad es que no siempre se puede despejar una variable de la condición, sobre todo cuando hay variables elevadas al cuadrado, con raíces o metidas con algún logaritmo, lo que fuese, hay veces que no se puede despejar ninguna, ¿cierto? Entonces, en ese caso no podríamos usar el método de sustitución o método práctico. Entonces allí viene el otro método. Para esos casos en que no es posible despejar de la ecuación condicionante una variable, utilizamos el método de los multiplicadores de Lagrange, que nos permite trabajar sin despejar ninguna variable de la condición. Acá sería el mismo planteo, es decir, que tengo una función w de tres variables que está sujeta a una condición que viene a través de una ecuación implícita que involucra todas las variables denominadas independientes, ¿no es cierto? Pero bueno, si esta ecuación implícita cumple el teorema de la función implícita, con el tema de la continuidad, ¿no es cierto?, de la derivada, bueno, todo lo que nos decía el teorema de la función implícita, entonces, hay alguna de estas que va a depender de las otras dos, ¿no es cierto? Es decir, va a estar como función implícita aunque no la podamos despejar.
Acá estamos diciendo que suponemos a z como función implícita de x de y, pero que sabemos que no la podemos explicitar, no la podemos despejar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, como la ecuación implícita cumple con el teorema de la función implícita, bueno, entonces significa que z depende de x y de y. Entonces acá armamos el esquemita de dependencias, ¿ves? Tenemos la f, que es la w en realidad, la función en que le queremos sacar los extremos según la condición dada, depende de x y z, pero dada la condición de función implícita de z, en la ecuación implícita, z depende de x y de y. Ya sabemos que x depende trivialmente de x e y depende trivialmente de y, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Trabajamos con las derivadas, es decir, la derivada final, ¿no es cierto? De f, pues acá ya es como que está, en este esquemita es como que incorporamos a la ecuación implícita, ¿no es cierto? A la condición. Entonces, ¿qué decimos? Trabajamos con las derivadas y decimos, bueno, la derivada de f respecto de x final tiene dos caminos, ¿cierto? Este a través de x y a través de z. Entonces decimos derivada de f respecto de x, que está acá, por la derivada de x respecto de x, que es 1, que acá no la ponemos, que es un 1 ahí, más la derivada de f respecto de z, que es esta, y z respecto de x, que es esa, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos con y. F respecto de y respecto de y, que vale 1, el primero sumando, f respecto de z y z respecto de y, que sería esta. Ahora, la condición para que exista extremo es que la condición necesaria es que sea punto crítico, ¿no es cierto? Que haya punto crítico. Entonces, a las derivadas las igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. Ya sabemos que si no hay punto crítico no podemos buscar el extremo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos las dos derivadas que igualadas a 0, ¿cierto? Bien. Ahora, de la ecuación condicionante, que es la ecuación implícita, la que relaciona todos los elementos del dominio, ¿no es cierto? Podemos sacar la derivada de z respecto de x, que esta que está acá, y la derivada respecto de y, que está acá, ¿no es cierto? Pues tienen que cumplir esa condición, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, es menos línea divisoria y todo se hace a través, ¿no es cierto?, de la derivada de la implícita, que llamamos g, ¿no es cierto?, que es esta que está acá. Entonces, menos línea divisoria, la derivada de la implícita respecto de x, porque es lo que nos manda acá, ¿no es cierto? Recuerden la regla mnemotécnica que era cruzada, divido la derivada de la implícita respecto de z, que es la que nos manda el numerador acá. Lo mismo con la derivada de z respecto de y, menos línea divisoria, g respecto de y, porque ahí lo tengo acá abajo, y g respecto de z, porque a z lo tengo acá arriba, ¿no es cierto? Es la regla mnemotécnica cruzada, pero siempre se deriva la implícita. Bien, entonces directamente reemplazo acá las derivadas que obtuve, ¿ves? Y acá las tengo, las he puesto ahí. Ahora, si nos fijamos, este sistemita tiene, en las dos ecuaciones hay un número que es el mismo, que sería la derivada de f respecto de z, el signo menos, y esta derivada que está dividiendo, que es derivada de la implícita respecto de z. ¿Ve? Acá pasa lo mismo en el segundo, derivada de f respecto de z, el signo menos, y g respecto de z. En las dos ecuaciones está el mismo número. Ese número lo llamamos lambda, que recibe el nombre de multiplicador de Lagrange, ¿no es cierto? Que sería menos derivada de f respecto de z y abajo derivada de g respecto de z. Entonces, ya tenemos varios datos. Tenemos esta ecuación, al cual ya reemplazamos el lambda, ¿no es cierto? Ya vamos a ver en la próxima. Y también de acá podemos sacar otra ecuación más. Ahí vemos.
acá está el lambda incorporado en las dos primeras ecuaciones, ¿ves? En las dos primeras ecuaciones, que me queda multiplicado a la implícita respecto de x y la implícita respecto de y. La implícita respecto de x, la implícita respecto de y, ¿no es cierto? Bien. De la definición del lambda surge la tercera ecuación. ¿Ves? Que tengo las derivadas con respecto a z. ¿Ves? Esta pasa multiplicando el primer miembro con lambda, y esta que está en el numerador con el signo menos pasa sumando. Entonces me quedan todas las derivadas con respecto a z, ¿no es cierto? F respecto a z más lambda g respecto de z. ¿Ves? Me da la tercera ecuación. Y la ecuación condicionante igualada a 0 es la cuarta. ¿Por qué necesito 4 ecuaciones? Porque estoy teniendo un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Necesito las 4 ecuaciones. ¿Ves? Las 4 incógnitas, ¿cuáles son? La x, la y, la z, pero también la variable auxiliar, que sería el multiplicador de Lagrange, que es lambda. Entonces, como tengo 4 incógnitas, necesito 4 ecuaciones. Por supuesto, el valor de lambda no me interesa mucho, nada más que como elemento que me sirva para calcular los x, y los z, ¿no es cierto? Es decir, a mí lo que me interesa como punto crítico es el valor de x, y z. El multiplicador de Lagrange simplemente es lo podemos llegar a usar como un medio para calcular los otros. Pero bueno, ahí está el sistema. Ahora, este sistema, ¿qué es lo que nos permite? Encontrar los puntos críticos, es decir, la condición necesaria. Si tengo puntos críticos, puedo llegar a tener extremos. Si no tengo puntos críticos, no hay forma, ¿no es cierto? No voy a tener extremos. Pero el método no me permite, a través de una herramienta matemática, un método matemático como el que vimos en un procedimiento matemático como que vimos la semana pasada, que nos permita discriminar si en ese punto crítico tenemos un máximo o tenemos un mínimo relativo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso lo que vamos a tener que hacer es estudiar la naturaleza del problema para definir luego en tal punto crítico tengo un mínimo o en tal otro punto crítico tengo un máximo. Eso ya es haciendo un estudio de la naturaleza del problema. Ahora, ¿qué descubrió Lagrange? Bueno, que a través de la función auxiliar, que lleva su nombre de Lagrange, que es esta, se puede armar este sistemita que tenemos acá. Entonces, en la práctica, yo armo una función auxiliar que se llama de Lagrange y derivando obtengo el sistemita. Fíjense, ¿cómo se arma esa función auxiliar? La función auxiliar depende de x, y, z y lambda, y está compuesta sumando por la función que yo quiero hallar en los extremos, ¿cierto? Condicional. Más otro sumando que tiene el multiplicador de Lagrange por la ecuación implícita igualada a 0. ¿Qué quiero decir con la ecuación implícita igualada a 0? Siempre digo lo mismo, ¿cierto? La condición implícita igualada a 0. Que si a mí en un ejercicio me dan la g de x y z igualada a 10, por ejemplo, lo que voy a tener que hacer es pasar el 10, o cualquier constante, ¿no es cierto? Es pasar el 10 al primer miembro, ¿no es cierto? De tal manera de tener todos los elementos de la ecuación implícita en el primer miembro, ¿no es cierto? Y esa es la ecuación implícita igualada a 0. Bien, entonces armada de esa forma, funciona lo que quiero hallar los extremos, más el multiplicador de Lagrange por la ecuación implícita condicionante. Esta, si uno la deriva por respecto de todas las variables, me termina armando este sistemita. Entonces eso es lo que se hace en la práctica. Cuando yo tengo que hacer un estudio de una función sujeta a una condición dada, se arma directamente esto. Identifico la función, identifico la condición igualada a 0 y armo la función auxiliar de Lagrange. Y a partir de derivar, obtengo el sistemita que luego, a través de hacer los cálculos
y las sustituciones correspondientes hallo los puntos críticos, ¿no es cierto? Fíjense, acabo. La derivada respecto de x, ¿cuál va a ser? Derivada de f chica respecto de x más lambda, que es la constante, por derivada de g respecto de x, ¿ves? Igual a 0. Más, lo mismo con y, derivada de f chica respecto de y más lambda, derivada de g respecto de y. Lo mismo con z, y cuando llego a lambda, ¿qué pasa? El primer sumando se me anula porque no tiene lambda. Y cuando derivo acá respecto de lambda, lambda es 1, y esto que aparece como constante porque derivo lambda, me queda acá. Me queda la constante que es la ecuación condicionante igualada a 0. Entonces, así se armaría, digamos, en un ejercicio práctico, ¿no? Armo primero la función auxiliar y después, derivando, obtengo el sistemita y luego tengo que calcular, encontrar los puntos críticos. Bueno, acá, esta sería otra situación en la que puede darse de que la restricción del dominio se dé a través de más de una ecuación condicionante. En este caso, hay dos ecuaciones condicionantes, ¿eh? Tenemos la función que queremos hallar los extremos, pero sujeta a una restricción del dominio dada por estas dos ecuaciones implícitas, G1 y G2. Entonces, ¿qué va a pasar? La función auxiliar de Lagrange se va a armar de una forma similar, pero a la anterior, pero ahora con dos multiplicadores de Lagrange. Por eso el nombre del método. El método se llama método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces voy a tener una función auxiliar de Lagrange con las variables independientes más dos multiplicadores de Lagrange, lambda 1 y lambda 2. Voy a tener mi primer sumando la función en la que quiero hallar los extremos más lambda 1 por la condición 1, más lambda 2 por la condición 2, ¿cierto? Eso me generaría a través de derivar el sistemita al cual yo le puedo hallar los puntos críticos, ¿cierto? Y después definir, estudiando el problema, que tengo en cada punto crítico. Obviamente se me hace más grande el sistema, ¿no? Porque al tener dos lambda, voy a tener una ecuación más. Y así se puede generalizar, ¿no es cierto? Puedo generalizar diciendo que si tengo una función de n variables a las cuales quiero hallar los extremos condicionados a través de un sistema de m ecuaciones, ¿ves? G1, G2, Gm, siempre m tiene que ser menor que n, ¿no es cierto? Porque la cantidad de variables tiene que ser siempre mayor que la cantidad de ecuaciones condicionantes. Porque si acá se pudieran despejar, supongo hipotéticamente, m variables, tendría que haber m variables, ¿no es cierto?, dependientes de las otras variables, ¿no es cierto? Entonces siempre n, el número de variables, tiene que ser más grande que la cantidad de ecuaciones condicionantes. Entonces, se generaría una función auxiliar de Lagrange de este tipo, ¿eh? Sería f de q1 q de xn con m lambdas, m multiplicadores de Lagrange, y siempre con la misma estructura, es decir, la función para hallar, primero sumando la función a la que le queremos hallar los extremos, más m sumando, serían m sumandos, que sería lambda 1 por G1 más lambda 2 por G2 y así, ¿no es cierto? Lambda m por G. La ventaja del método, bueno, es fácil de ver, ¿no es cierto? Podemos hallar el cálculo de extremos condicionado de funciones de cualquier número de variables. Cosa que en el de sustitución no podíamos hacer, ¿no es cierto? Y la desventaja, bueno, que solamente permite hallar puntos críticos. Y para hallar los extremos, bueno, hay que hacer un estudio del problema, ¿no es cierto? No tenemos un procedimiento para decir, con este punto crítico tengo un máximo, con este punto crítico un mínimo. Simplemente hay que estudiar el problema. Bien.
Acá tenemos un ejemplito, un ejemplillo, y se calcula la distancia más corta desde el punto, de este punto al plano este, ¿no es cierto? Si bien acá se puede despejar de, esta sería la ecuación implícita, ¿no? Se podría despejar una de las variables. También se lo puede resolver por Lagrange, igual que como estamos viendo Lagrange, vamos a resolverlo por Lagrange, digamos. Este se podría resolver por sustitución también. Pero ahora, si no se pudiera despejar de la condición una variable, sí o sí tiene que ser por Lagrange, ¿cierto? Bueno, ahora tratando de hacerlo por este método, fíjense, ¿cuál sería la función? Dice la distancia más corta, es decir, estamos buscando la distancia mínima, ¿no es cierto? Entonces, distancia a un punto, ya sabemos calcular, es al punto este, al 2, 1, menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos cómo es esa función. O sea, la función para hallar el mínimo que buscamos, la función para hallar el mínimo que buscamos sería la función de distancia, que es x menos 2 al cuadrado más y menos 1, ¿ve? X menos 2, y menos 1, z más 1, porque es z menos 1 más 1 al cuadrado. Y acá tendría que venir una raíz, ¿cierto? Esa sería la distancia. Pero ¿por qué trabajo con distancia al cuadrado? Precisamente para simplificar cálculo. Esto es parte de la práctica, ¿no es cierto? Es decir, prefiero trabajar con distancia al cuadrado para no tener que estar llevando raíces en todas las derivadas que hagan, ¿no es cierto? Entonces, primero trabajo sobre la distancia al cuadrado, busco los puntos críticos, etcétera, y después al final saco realmente el valor de la distancia, porque sé que la distancia va a ser la raíz de esto, ¿no es cierto? Bueno, esto es una cuestión práctica, digamos, para simplificar un poco los cálculos. Entonces, trabajo con distancia al cuadrado para simplificar cálculos, nada más que por eso, vea acá estaría la función, y obviamente el condicionante, ¿cuál es? Que no puedo tomar cualquier punto del espacio, porque ve que este punto es del espacio, ¿no es cierto? No puedo hablar de cualquier punto del espacio, sino estoy hablando de los puntos de un plano. Esta es la ecuación de un plano. Entonces, esta es mi condición. Los x y z del dominio tienen que cumplir la ecuación del plano. Entonces, es fácil ver de que esta es la condición. Esta es la restricción de dominio. No puede ser cualquier x y z, tiene que ser la de esta ecuación. Entonces, paso el 1 al primer miembro para tener la condición igualada a 0, ¿no es cierto? Se me va a quedar menos 1 de este lado, ¿eh? Entonces, sacamos la función auxiliar de Lagrange. La función a la que le quiero hallar el mínimo, más lambda, que es el multiplicador, por la ecuación implícita igual a 0, la condición igual a 0. Con el menos 1 acá, pasando al primer miembro. Y ahí hago las derivadas, ¿no? Bueno, voy a tener 4, derivada respecto de x, respecto de y, respecto de z, respecto de lambda. Acá, bueno, por una cuestión de orden empiezo a numerar, ¿no es cierto? Y esto es práctico, digamos, ¿no? Empiezo a numerar las ecuaciones. Acá, ¿qué hice? Bueno, no igualé a 0 acá porque por una cuestión de concepto nada más. Las derivadas no son siempre 0, entonces no le puedo poner 0 acá directamente. De lo que encontré lo igualo a 0, ¿por qué? Porque estoy buscando los elementos x y z y en su defecto lambda que me hagan 0, ¿no es cierto?, las ecuaciones. Acá, ¿qué hice? Como está fácil despejar lambda, despejé lambda en las 3 ecuaciones, ¿ven? En estas 3 primeras ecuaciones. De tal manera de poder después igualar entre una ecuación y otra, entre otra ecuación y otra, etc., para hallar las relaciones entre las variables. Fíjate, igualando la 1 con la 2, igual la 1 con la 2, me da una relación entre x e y. Al igualar esta y esta, de alguna manera despejo, ¿no es cierto? Y hago una relación entre x e y. Lo mismo si igualo la segunda con la tercera. Hay una relación entre z e y.
Bueno, con las tres primeras ecuaciones, ¿qué hice? Hallé las relaciones entre X, Y Z. Entonces ahora sí puedo ir a la cuarta. Normalmente pasa así. En las primeras ecuaciones son las derivadas de X y Z, hallo las relaciones con las variables independientes, y después, una vez que hallé las relaciones, voy a la cuarta, que es la condicionante, y la llevo a una sola variable y obtengo el valor de una. Y al obtener el valor de una, hago la escalerita para obtener las otras, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora reemplacé todo, llevé todo a variable y, ¿ves cómo está? X la reemplazo por lo que vale por y, y a Z la reemplazo por lo que vale por y. Entonces me queda todo en y. Y bueno, al final me dio igual a 0. Entonces de ahí puedo sacar el Z, después puedo sacar el X, y me da un solo punto crítico. ¿Eh? Un solo punto crítico, que es el 1, 0, 0. Obviamente este es un ejercicio didáctico, o sea que no nos perdemos en los cálculos, ¿no es cierto? Estamos con cálculos más o menos sencillos. Después, con el punto crítico, ¿qué hago? Me voy y evalúo. En este caso estoy evaluando la distancia al cuadrado, ¿ves? Que me dio 3. Y bueno, para sacar la distancia, que en realidad busco la distancia, no la distancia al cuadrado, ¿qué hago? La raíz de 3. Ahora, ¿por qué digo que este será el punto crítico que me da un mínimo que vale raíz de 3? Y porque el máximo no puede ser máximo, porque la máxima distancia de un punto a un punto del plano está en el infinito, ¿no es cierto? Un plano es infinito. Entonces, la condición sensata es que este punto conceptual, digamos, es que este punto corresponda a un mínimo. Y después, si uno quiere, para saber si calculó bien o calculó mal, puede testear con algún otro puntito que pertenezca al plano y darse cuenta que la distancia, ¿no es cierto?, me da mayor. Me da mayor. Bien. Esa sería la parte del estudio de la naturaleza del problema, ¿no? Bien, extremos absolutos. Bueno, este es un temita que se trabaja a través de un teorema, que sería el teorema del valor extremo. Esto también lo hemos visto en análisis 1 alguna vez. Y decía, bueno, si yo tengo una función f de xy, ¿no es cierto?, que es continua, en un conjunto cerrado y acotado, eso es importante, que el conjunto de dominio sea cerrado y acotado, con la función continua en ese conjunto, entonces f alcanza su valor máximo absoluto y su mínimo absoluto. ¿Eh? En análisis 1 se trabaja sobre el intervalo. Función f de x continua en un conjunto cerrado, que sería un intervalo cerrado. Acá se trabaja, como es de dos variables, se trabaja en un dominio plano, cerrado y acotado. Quiere decir que tiene puntos interiores y tiene puntos frontera, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso alcanza su valor máximo y su valor mínimo absoluto con seguridad. ¿Cómo sería el procedimiento para el cálculo? Hay un procedimiento que es de 3 pasos. Acá vamos a plantear como un problemita didáctico, que sería este. Hallar los extremos absolutos de esta función, que este sería un z, ¿no es cierto? O f, x cuadrado más 2y cuadrado. Que este 2 hace que no se trate de un paraboloide de revolución, sino que se trate de un paraboloide elíptico. Eso es lo único que cambia ese 2 de ahí, que si uno corta al paraboloide en forma transversal al z, no me da circunferencia, sino que me da elipses. Bien, ahora, hallar los extremos absolutos de esta función en este dominio restringido. ¿Ves que hay una restricción del dominio? Acá no me dice en todo R2. Me dice en este dominio. Y este dominio termina siendo un disco de radio 1.
Acá tenemos puntos interiores y tenemos puntos frontera. Los puntos interiores los vamos a trabajar como extremos relativos que vimos la semana pasada. Y los puntos frontera los vamos a trabajar, que es en el igual a 1, son puntos frontera, justo en la circunferencia, ¿ves? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 serían los puntos frontera. Eso se trabajarían con Lagrange, ¿eh? Pero en el menor a 1, que ya sería la parte del disco, ¿eh? Serían los X y los Y que tienen una distancia al origen, ¿no es cierto? Menor que 1, es un disco, son todos puntos interiores. Eso se los trabaja como extremos relativos. Entonces esa va a ser la estrategia. Primero, calculan los extremos relativos. ¿Qué va a pasar? Si yo calculo extremos relativos, me da puntos críticos que están fuera del disco, es decir, con XY que están a un radio mayor que 1, eso no lo voy a tener en cuenta. Es decir, eso va a pasar con un dominio restringido así, ¿no es cierto? Es decir, si me diera, en este caso no me da, pero si me diera varios puntos críticos, los puntos críticos están fuera de la restricción del dominio, no los considero, y los que están dentro, como puntos interiores del dominio restringido, eso sí lo consideraría. Bueno, las derivadas son sencillas, el punto crítico es re fácil, ¿no es cierto? El 0, 0, y está dentro del disco, o sea que este para mí es un punto para considerar. No me da otros puntos críticos, o sea que ahí tenemos. En el paso B sería calcular que tengo ahí, ¿no es cierto? Bueno, hago el hessiano. El hessiano me da mayor que 0, o sea que hay extremo. Y como esta derivada es positiva, o sea que voy a tener un mínimo relativo, ¿no? Cuyo valor es evaluando en la función. Es decir, tengo punto crítico 0, 0, discrimino que en ese 0, 0 hay un mínimo relativo, cuyo valor se obtiene reemplazando el punto en la función. Me da 0. Bien, este es el primer paso, extremos relativos. Segundo paso es ver los extremos en la frontera. Es decir, acá puedo hacer una función auxiliar de Lagrange con la función más el lambda, el multiplicador de Lagrange, y la ecuación condicionante es solamente con el igual a 1. ¿eh? Con el igual a 1 significa que tengo que poner el 1 en el primer miembro, por eso aparece el menos 1 acá. Y acá estoy trabajando ya con puntos frontera. Es decir, que repito, ¿no? Siempre que trabajemos con Lagrange, vamos a estar trabajando con puntos frontera. Bueno, acá, ¿qué hago? Hago las derivadas, ¿no es cierto? Tengo tres derivadas acá, bueno. Y acá ya, bueno, hago el sistemita igualando a 0 para obtener las incógnitas, que sería el X, el Y, y en todo caso el lambda. Y acá hago otra estrategia. ¿Por qué hago otra estrategia? Es simplemente por práctica, ¿no? Digo, bueno, acá puedo sacar factor común 2x, ¿ves? 2x. Y acá puedo sacar factor común 2y, ¿ves? 2y. Entonces ya me quedan dos posibles valores para hacerme 0 a la ecuación, acá arriba y acá abajo. Uno va a ser el x0, ¿ves? Si yo pongo x0 acá, me hace 0 la ecuación. Y si yo pongo lambda menos 1, también me hace 0 la ecuación, pero son dos opciones. Y acá lo mismo, ¿ves? O hago y0, o, no es y, ¿no es cierto? O hago lambda igual a menos 2. Por lo tanto, bueno, acá seguí en la línea de pensamiento diciendo, bueno, si lambda es igual a 1, trabajo con perdón, no igual a 1, sino menos 1. Como en la segunda ecuación no se me hace 0 con el lambda menos 1, sino se me hace 0 con lambda menos 2, no me sirve el reemplazar el lambda, ¿no es cierto? Entonces, me sirve solamente la opción de y igual a 0. Entonces, si lambda es menos 1, de 2, la opción es y igual a 0 nomás. Entonces, me voy a la tercera y digo, si es igual a menos 1, perdón, si y es igual a 0, x va a ser más menos 1. ¿Ves?
Es decir, siguiendo esta línea de pensamiento, tengo dos valores de x. Con los dos valores de x y el valor único de y, que sería y0, tengo dos puntos críticos. ¿Mm? Dos opciones de x, pero que contemplan un solo y, que es y0, ¿no es cierto? Entonces me da dos puntos críticos. Lo mismo pasa si yo elijo trabajar con el lambda igual a menos 2 en la segunda ecuación. En la primera, con lambda menos 2 no se nos va a anular, entonces la única opción va a ser el x igual a 0, ¿cierto? Entonces, el x igual a 0. Entonces, me voy a 3 ahora. Si hago x igual a 0, el y va a tener dos valores. Entonces voy a tener dos puntos críticos con x igual a 0 y el y con los dos valores que obtuve. Entonces voy a tener los cuatro puntos críticos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, evalúo la función a ver qué me da. Me da así, me da esta. Entonces, según los valores que obtuve, los más chicos son, y que son puntos críticos, son el 1 como valor. O sea que yo sé que voy a tener mínimo relativo en 1, 0, que vale 1, y mínimo relativo en menos 1, 0, que vale 1. Y voy a tener máximos relativos en 0, 1, que vale 2, y el 0 menos 1, que vale 2. Esto ya es por simple comparación, ¿no es cierto? Ahora, para hallar los extremos absolutos, lo que tengo que hacer es comparar todo. Comparar todo. Es decir, me voy al tercer paso y comparo valores obtenidos, es decir, los de puntos interiores y los de puntos frontera. Entonces, según lo que vi, tenía un punto relativo interior que me dio menor que estos otros dos, ¿ves? Que me dio en 0, 0, 0. Entonces, sé que voy a tener un mínimo absoluto en 0, 0, que vale 0, y un máximo absoluto en 2 puntos, que son en los 2 puntos que me dio el valor más grande, ¿cierto? Puntos críticos que me dio el valor más grande. Y así es como trabajaríamos para obtener extremos absolutos en dominios restringidos cerrados, ¿no es cierto? Como el que vimos recién. Después, si uno quiere, puede testear con algún 2 o 3 puntitos y nos vamos a dar cuenta que los valores que obtengamos van a estar entre el 0 y el 2, ¿no es cierto? Van a ser intermedios, siendo el 0 el mínimo y el 2 el máximo, absolutos. Bueno, así se trabajaría, digamos, para extremos absolutos. Bueno, y hasta acá llega la clase, esta es una clase más o menos cortita.